Les doy la bienvenida al video de ilustración de la forma como se van a administrar los estados en las compras. Hace referencia fundamentalmente al hecho de que en el Centro Ortopédico Gómez sugirieron la necesidad de poder implementar el estado de compras con el objeto de poder diversificar e implementar devolución y poder ampliar el rango, el manejo de los artículos de acuerdo a sus características y más en la manufactura. Entonces, a la luz de la circunstancia, voy a desarrollar esta infografía específicamente destinada a la explicación del modelo de utilización del estado de la compra y podrá ser útil para las restantes ortopédicas que tienen alquilado el servicio de AdMort. Vale la pena mencionar que hay cambios generales que involucran la totalidad de las ortopédicas en cuanto a sus plataformas, y hay cambios particulares que corresponden específicamente a cada plataforma en específico. En este caso, de pronto, la plataforma del Centro Ortopédico Gómez sugirió unas mejoras en el mes de agosto del 2021 con el objeto de que se realicen los ajustes y los cambios, y dentro de esos cambios sugirieron la administración y el control del estado para los materiales, ya que inicialmente no se había contemplado esa posibilidad. Bajo esa perspectiva, quiero entrar a explicar las características del modelo. Digamos que a ciencia cierta todo se basa fundamentalmente en que las categorías de los materiales son insumos, componentes en materia prima, etcétera. En relación a la forma como se utilizan los materiales adquiridos para la manufactura de las piezas ortopédicas o protésicas, y al igual que lo relacionado con los elementos de mayor valor, que son los componentes, se tiene una subdivisión de acuerdo al manejo, y es que se van a administrar los siguientes estados: el estado asignado, el estado devuelto, el estado disponible y el estado utilizado. Ahora, esos estados corresponden a lo siguiente, y voy a hablar en el contexto de cada uno de ellos. Digamos, en el contexto de componentes, como lo tengo aquí enunciado, digamos, material diferente a componente. Aquí está insumos y materia prima, y todos los restantes que sean diferentes a componente. En esas categorías se maneja de la siguiente forma. Ahora lo voy a ilustrar de manera ejemplificada dentro de la plataforma, pero para que lo veamos de manera ilustrativa, de manera verbal, lo voy a ejemplificar. Digamos que si yo voy a agregar una venda de yeso, que es un insumo, ¿sí? Entonces cae dentro de esta familia. Entonces, las vendas de yeso, cuando creo el registro, entonces al ingresar la compra se añade estado disponible. Cuando hago el ingreso de las 10 vendas de yeso que compré, agrego la factura, agrego todos los datos que me solicita la compra y queda ubicada como disponible. Ahora, los estados en el ingreso de la información de compra no se manipulan, se asignan de forma automática. Por lo regular, siempre que se ingrese un registro o un dato de información de una compra, ya sea insumos, materia prima o componente, el sistema automáticamente le designa el estado disponible. Tan pronto, y estoy refiriéndome específicamente a los que no son componentes, material diferente a componente, después de que agregamos la información y generamos el registro, queda disponible. Tan pronto queda disponible, al realizar un registro de trazabilidad dando uso al material, automáticamente el registro de compra se coloca utilizado, en estado utilizado. Ese es el objetivo de la vida dentro del sistema de un artículo o de un material que se vaya a disponer de él como insumo, materia prima, componente o cualquiera de ellos. Después de que yo lo ingreso, queda disponible, y cuando yo lo utilizo en el control de trazabilidad queda en estado utilizado, ¿sí? Mira, aquí dice utilizado. Ahora,
A los 15 días después de haber ingresado el registro de compra, el registro queda inhabilitado para poder ser cancelado. Si dentro de los 15 días de la compra, desde el momento en que registro la compra, del momento de la fecha en que se registra la compra, 15 días calendario, podrá suscitarse la tarea de colocarlo devuelto. ¿Por qué razón se devuelve, por ejemplo, un material diferente a componente, por ejemplo un insumo de una materia prima? Regularmente porque viene de mala calidad, o porque ya lo probaron y no está correctamente, no fue correctamente bien embalado, o por alguna característica que disponga el director técnico para poder realizar la devolución del material, en este caso un insumo, una materia prima o algo diferente a componente. Eso refiriéndome a los materiales diferentes a componente, ¿no? Entonces va a pasar del estado disponible cuando yo ingreso el registro de compra a un estado utilizado cuando realmente lo han invocado de trazabilidad y han utilizado ese material para un control de trazabilidad dentro de la manufactura de una órtesis o una prótesis. Ahora viene este aspecto que señalo acá. Dice, con la opción compra devuelto, que es dentro del módulo principal materiales, que es donde se ingresan a las compras, hay una opción que se llama compra devuelto. Esa compra devuelto sirve para poder ubicar un material que aparezca disponible o que aparezca utilizado, si es no componente, y se pueda registrar que se va a devolver. Ahora, el hecho de que se registre que se va a devolver implica que no vuelve a figurar dentro de la lista de seleccionados para poder colocarlo como trazabilidad. O sea, si yo coloco un material y le alcanzo a señalar compra devuelto, o sea, le alcanzo a cambiar el estado de devuelto, el sistema automáticamente no lo califica útil para ser, digamos, mostrado en la selección del material en trazabilidad, de tal forma que queda exento de utilizarlo en trazabilidad y durante 7 días queda disponible para que puedan regresarlo de nuevo de devuelto a utilizado. Si está devuelto y de pronto por la razón que fuere, alguien decidió que lo devolvieran, pero después concluyeron que no, que lo van a dejar, entonces simplemente vuelven a la plataforma, ingresan y de estar devuelto, si está dentro de los 7 días, lo vuelven a colocar disponible. Si supera los 7 días la decisión de volverlo a retornar y no devolvérselo al proveedor, entonces tendrán que volver a crear un registro. Quiero enfatizar este aspecto. Yo tengo la posibilidad de señalar devuelto un insumo o una materia prima o cualquiera que no sea componente dentro de los 7 días hábiles al ingreso de la compra. Si esos 7 días hábiles no se han cumplido, el sistema me permite colocarlo devuelto. Cuando lo coloco devuelto, el sistema automáticamente me permitirá otros 7 días para poder desistir de devolverlo. Finalmente eso se ha parametrizado de esta manera primordialmente porque es posible que puedan reversar la devolución, ¿sí? Y si de pronto pasan los 7 días, entonces ¿qué sucede? El sistema inhabilita para ser editado el registro y tendrán que, si quieren volver a ingresar ese material al almacén para poder ser consumido por trazabilidad, tendrán que volver a crear otro registro para poder registrar la compra y poderlo poner en funcionamiento y en abastecimiento y en consumo, ¿sí? Eso hace referencia a los materiales diferentes a componente. Entonces tienen 15 días habilitados para poderlos manipular, ¿sí? Y después de esos 15 días, los 7 días para poderlos, después de haberlos señalado devuelto, para poder reversar la devolución. Si supera los 7 días, tienen que volver a crear otro registro. Mire lo que dice aquí: al asignarle el estado devuelto, se tendrían 7 días para poder reversar la decisión. En caso de no poder reversar el estado devuelto, se tendrá que realizar un nuevo registro de datos de información a compra, ¿sí? Lo que acabo de mencionar. Ahora aquí,
Si el material es componente, ya el material componente ya tiene otra característica específica, y es cuál. Primero, tiene un manejo de trazabilidad diferente, y en otras condiciones regularmente se registra cada componente de forma individual para poder ser asignado a un cliente. En cambio, lo que no es componente regularmente se ingresa a compras por existencia. ¿Por qué? Porque finalmente es un artículo que se consume de manera general y sin asignarle a nadie en particular para poder desarrollar las actividades del quehacer de la manufactura, de la fabricación de órtesis y prótesis. Entonces, como vamos a ir a componente, en componente funciona de la misma manera en la parte inicial. Al ingresar la compra señala el estado disponible. Perfecto, quedó disponible. Se podrá editar el registro compra para poderle asignar el cliente que va a utilizar el componente en la elaboración de prótesis. Automáticamente el registro se colocará en estado asignado. ¿Cuándo se coloca en estado asignado? Cuando, en este caso, la persona responsable del almacén ingresa al componente y en vez de colocar 0000, 80 o C ceros, que implica que es disponible, digo existencia, le coloca el número de cédula del cliente. Y si le coloca el número de cédula del cliente, automáticamente el sistema va a asignarle ese artículo de componente a ese cliente, y ya cuando automáticamente le asigne ese cliente, automáticamente el sistema por debajo le coloca asignado. Ya le asigné a ese cliente. Ahora, luego de asignado, cuando realizan el control de trazabilidad, el sistema solo podrá evidenciar los componentes que están asignados a ese cliente, si estoy elaborando la trazabilidad de un cliente en particular. Y cuando señale el artículo que ya está asignado, él automáticamente le va a cambiar a estado utilizado, y se habilitará de forma inmediata el ser editado, y se inhabilitará de forma inmediata el ser editado. ¿Por parte de quien? Del almacén. Ya el almacén no puede tocarlo, queda totalmente solo para consulta. Ahora, digamos que si alguien asignó un componente y surtió los 3 pasos, se fue disponible, después fue asignado y por último fue utilizado, está bien. Cuando por X o Y razón las personas me llaman y me dicen: vea, ingeniero, a ver si es posible que me pueda quitar este componente de este señor, que ya lo hace en este momento la persona responsable en Centro Ortopédico Gómez, que es Tatiana, o la persona responsable en Ortopédica San Carlos Cali, que es Caterine, o la persona responsable en Ortopédica San Carlos Manizales, que es Natalia. La persona responsable, en este caso no va a referirme, me refiero a los nombres que acabo de mencionar porque son los que actualmente están realizando la labor, pero si fuera otra persona, esa persona tendría la posibilidad de ingresar al sistema y inhabilitar el registro del componente asignado, del componente utilizado, y volverlo a colocar disponible, ¿sí? Y volverlo a colocar disponible. Cuando lo vuelve a colocar disponible, automáticamente vuelve a pasar a existencia, y tendrán que volver a asignar el cliente y todo el cuento, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva del movimiento, se llega a la conclusión de que para poder devolver el artículo, para cambiarlo de estado de vuelta, tiene que cumplir 2 condiciones. Una, que debe estar asignado, ¿sí? Entonces tendrá que poder estar asignado y devolverlo. ¿Por qué razón se puede devolver un componente? Pues hay una razón muy habitual, y es que el componente llegó y no le casó al cliente, la rodilla, la pierna, cualquier componente que hayan adquirido, entonces simplemente lo devuelven porque finalmente necesitan un componente de mayor o menor tamaño en dimensiones. O la otra es que finalmente desean reemplazarlo por uno de mejor calidad. Bueno, bajo las circunstancias que establezca el director técnico, esa es la labor que debe desarrollar la persona de almacén. Entonces, para que la persona responsable de hacer las devoluciones, que por lo regular, y quiero aclararlo aquí, por lo regular no debe ser la persona de almacén, debe ser una persona que haga auditoría o que haga control de calidad, porque finalmente tiene arte y parte, ¿no? Si a la persona del almacén le dice: hay que devolver esto, entonces ella debe comunicarse con la persona que realiza la labor de devolución y que administra o maneja compras de vuelto, para poder desarrollar el registro con acompañamiento de la persona del almacén, obviamente, pero pues la debe realizar otra persona. A la luz de estas circunstancias, existen dos casos que pueden suscitar aquí en materia del componente, y es que el artículo ya haya sido utilizado
o sea que ya figura en el registro de trazabilidad. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Debe ir y borrar el registro de trazabilidad y después que quede disponible de nuevo, asignarle el cliente y pasarlo a devuelto. Eso es lo que debe hacer. O la otra es que simplemente le dice no hay que devolverlo y no lo ha asignado todavía, entonces simplemente ese que está asignado le dice a la persona que desarrolla la actividad de devuelto que lo coloque en estado devuelto y tendrá 7 días para tomar la decisión contraria. Si después de los 7 días pasaron los 7 días y quedó devuelto, pues finalmente ya no deja, ya se inhabilita para ser editado y para poder aplicarle cualquier movimiento. Y si es así y desean conservarlo, tendrán que volver a crear el registro para poderlo volver a habilitar a ser utilizado dentro de la plataforma como compra habilitada. Ahora, lo fundamental en las devoluciones tanto de insumos, materia prima y componentes es que sigan las condiciones que les he ilustrado y que coloquen en observaciones, que es un campo que figura nuevo dentro de las compras, para que justifiquen la razón por la cual lo devolvieron. Se devolvió la rodilla porque X o Y motivo sugerido por el técnico tal, ya. Entonces ahí queda por escrito esa referencia de por qué razón se devolvió. De igual forma, por qué razón no se devolvió o por qué razón se regresa después de devuelto, también se debe escribir ahí, se debe complementar para poder justificar y tener un recordatorio claro de por qué razón ha suscitado esos cambios, tanto la materia prima, los insumos y los componentes y los restantes artículos. Esa es la explicación general de este documento que aparece aquí y que figurará ilustrativamente de esta manera. Entonces vengo acá, ingreso a material, que material es donde figura la opción de compras. Voy a ingresar como usuario. Aquí van a figurar los siguientes campos: compras, compras auditoría y compras devuelto. Regularmente el usuario que administra el almacén solo utiliza compras, y el usuario, ningún usuario va a utilizar compra auditoría porque finalmente es un recurso que yo utilizo para desarrollar una verificación, y compras devuelto, que es la opción que va a administrar la persona ajena al almacén, que por lo regular sugiero yo que sea la persona que realiza la auditoría, que es interna y que pueda a nombre de él, con su registro de entrada y contraseña, ingresar a devuelto para desarrollar las devoluciones. Entonces miremos por ejemplo en compra. Si observan aquí la lista de compras, aparece disponible digamos que hoy 28 quedó disponible de Nubis Tatiana, procesado por Nubis Tatiana. El cliente es Ñañez Cortés Mayron, ¿sí? Y de igual forma, cuando se coloca el cliente, debe figurar acá que está asignado, ¿sí? No debe figurar disponible, debe figurar asignado. Entonces, cuando figura asignado, automáticamente el sistema va a permitir que puedan elegirlo dentro de la opción de control de trazabilidad para desarrollar la actividad. Miren, por acá debe estar asignado. Véalo acá, asignado. Y esos serían los movimientos. Los movimientos todos son, digamos que si usted entra a editar este registro no va a encontrar cómo modificar el estado. El estado es automático. El estado se genera de manera automática. Aquí aparece uno utilizado, aquí aparece uno asignado, ¿sí? ¿Sí? El utilizado es porque ya fue digamos que utilizado en un control de trazabilidad, por eso aparece solo para copiar o para ver. Y cuando está asignado puede ser editado. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido cogido desde el control de trazabilidad, ¿sí? Cuando aparece disponible, que es una existencia, recuerda que esta existencia regularmente, si aparece en existencia y son componentes, son artículos que todavía no tienen el cliente asignado, y cuando tienen el cliente asignado automáticamente el sistema le coloca asignado acá, ¿sí? Pero si fuera una existencia de la que hace referencia a control de trazabilidad, a prótesis o órtesis, tendrá que observar
las características referidas. Digamos, por ejemplo, busquemos uno que sea materia prima. Mire, materia prima regularmente aparece existencia, insumos también aparece existencia, porque las existencias regularmente, salvo que se devuelvan, pues figuran como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 ceros de 12 ceros que sería la cédula que maneja el concepto de existencia para como cliente, y de esa manera queda y figura para consumirlo en todos los clientes que requieran de este artículo, en este caso de la plantilla órtesis de la lámina me parece que la explicación ya quedó. Disculpen que está sonando el teléfono. Disculpen que estaba sonando el teléfono, pero finalmente ya quedó la ilustración completa del modelo del manejo del estado, que se maneja de manera automática y que figura para poder desarrollar informes y reportes de interés para la empresa. Esta infografía la van a poder observar todas las ortopédicas que en este momento tienen alquilado el servicio y podrán hacer uso apropiado de la herramienta. Estaré atento a sus inquietudes, muy amables. Hasta pronto.